agua residual. Pero resulta ser que lo que encontramos, que detectó la auditoría, que fue que se tienen plantas que nunca se acabaron o que no se empezaron, cuando ese es el objetivo primordial de ese programa. Se tienen reintegros extemporáneos, se tienen montos utilizados en rubros indebidos. Por ejemplo, en el caso del programa de la PASU, se detectó, en el caso del PRODEF, que también fue en 2014, se detectó que se incurrió en gastos de vehículos de transporte que estaban prohibidos en las reglas de operación, pero aún así se gastó por parte del organismo operador de Naucalpan, por parte del organismo operador, bueno, Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey. Y cuando la Conagua lo supo, porque claro que le debe de llegar esta información, la Conagua dijo, bueno, lo validó. Entonces la Auditoría Superior de la Federación al final lo que le hace de comentario, de sugerencia a la Conagua es que debería de modificar entonces sus reglas de operación para que no incurra en este tipo de irregularidades. Pero no hay una sanción, ¿no? O sea, le está diciendo, fíjate que deberías mejorar, pero incurrió en esa irregularidad y no hubo una consecuencia realmente, ¿no? La siguiente diapositiva, bueno, en cuanto a inversión total, esta inversión es únicamente para el periodo 2006-2015. Lo que se ha invertido son más de 97,000 millones de pesos en el subsector de agua potable, alcantarillado y saneamiento, únicamente considerando 4 programas, 4 de 6 que son los que analizamos. Entonces, para que tengan idea de cuál es la dimensión de dinero que se está dirigiendo, que el problema no es el monto, ¿no? El problema es cómo es que se utiliza. Bueno, y sobre todo de esta gráfica se pueden dar cuenta que está vacía en el 2014 y está vacía porque el reporte que da la Conagua en 2015, que debería contener la información de 2014, no la contiene. De hecho, es algo que también le señala la Auditoría Superior de la Federación. Le dice, ¿sabes qué? Lo que yo ya detecté es que me diste información de 2013, no del año que correspondía. Entonces, es un detalle más, ¿no?, muy claro de que le falta mejorar sus sistemas de información también. La siguiente diapositiva, bueno, aquí les muestro unos ejemplos. En el Estado de México, para el año 2011, se gastaron más de 335 millones de pesos para realizar 24 obras. Ninguna se concluyó en tiempo, 5 no se iniciaron. Eso lo dice la Auditoría Superior de la Federación, no controla. En 2012, en el Estado de Nayarit, se gastaron más de prácticamente 200 millones de pesos para realizar 6 obras. Pero ninguna se concluyó ni entró en operación en tiempo. En el caso de Veracruz, en el 2012, pues lo mismo, ¿no? Se tuvo ahí una inversión importante para obras, pero que sí fueron pagadas, pero no se ejecutaron. Y además, pues fueron trabajos inconclusos. En el 2014, estamos hablando casi de 2,000 millones de pesos que no fueron acreditados con evidencia documental por parte del programa de agua potable y saneamiento en zonas rurales. O sea, esta cantidad la Conagua no tuvo la manera de comprobar documentalmente cómo la gastó. Y no hubo una sanción al respecto. La siguiente diapositiva, ahora sí como para reflexionar, bueno, y entonces México cumplió los objetivos del milenio de incrementar su cobertura de agua potable y alcantarillado. Eso es lo que reporta el gobierno mexicano, eso es lo que reporta la Conagua, ¿sí?
que lo logró esos objetivos no en 2010, no en 2015, sino en 2005. O sea, ya tenemos más de 10 años de haber cumplido con esos objetivos. La pregunta es, ¿cómo es que los logró? ¿Cómo es que los logró? Si es que los logró, lo logró con mucha ineficiencia económica, con mucha ineficacia. Porque eso es lo que demuestra la Auditoría Superior de la Federación. Y en la siguiente, bueno, según nuestros objetivos del milenio, actualmente, bueno, para el 2015 se tiene que en México hay 9 millones de mexicanos que no cuentan con servicio de agua potable. Y en cuanto al alcantarillado, estamos hablando de 10.2 millones que carecen de servicio de alcantarillado. Ahora, en 2015 se acabaron los objetivos del milenio, ahora se plantearon los objetivos del desarrollo sostenible y pues también la pregunta es cómo es que los va a lograr el gobierno mexicano, cómo es que lo va a lograr con agua, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos datos alarmantes. 57% de la población no tiene agua libre de contaminación. No se sabe realmente de qué calidad es esa agua que llega a los hogares, ¿no? Y por otro lado, 65% de las aguas residuales no son tratadas. ¿Y cómo se gestionan las irregularidades que identifica la auditoría? Bueno, hay irregularidades que la auditoría por sí misma tiene la capacidad de llevar hasta su término, pero hay otras que turna a instancias de control, ya sea por ejemplo de la Conagua o a entidades de Contraloría Estatal, por ejemplo. Y lo que encontramos, que es una cosa muy interesante, es que bastante de las irregularidades, de hecho el 54% de estas, resulta que las turna a otras instancias de control. Entonces no tiene la auditoría la capacidad de resolverlas, ¿no?, en su totalidad. Y durante la investigación solicitamos información sobre cómo es que se resuelven estas anomalías, estas irregularidades, cuál es el proceso para llegar a concluirlas. Esta información no es pública, esta información no está en el portal de la auditoría, por ejemplo, ¿no? Se tiene información respecto a cómo se resuelven las irregularidades que van dirigidas a la Conagua, ¿no? Pero a las entidades federativas, a los estados, no se sabe. Eso es un misterio, ¿no? De hecho, solicitamos información a través de este portal de la plataforma y la respuesta fue que se reservó la información, ¿no? Cuando la solicitamos, la respuesta es que se reserva la información por 5 años, entonces seguiremos en el misterio de cómo es que se resuelve esas irregularidades financieras por parte de la Conagua. En la siguiente lámina, ¿qué es lo que les muestro? Les hablaba de esta parte de las limitaciones de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Cuáles son? Bueno, pues es que principalmente lo que encontramos es que no retoma diferentes enfoques de análisis que son necesarios de considerar cuando está haciendo una auditoría de una temática como la que es de agua, que como también igual lo dijo Mayli, a ver, el agua en nuestro país ya está reconocido el derecho humano al agua y saneamiento en nuestra Constitución, pero en los informes, por ejemplo, de la auditoría no se retoma, ¿no? No habla sobre repercusiones que se tendría si no se mejora la manera de operar de la Conagua, o cuando lo llega a hacer es muy vago y no considera enfoques de género cuando se supone que debería de hacerlo. ¿Por qué? Porque es un eje transversal, al menos durante este sexenio era un eje transversal. El género no se consideró en los informes. La auditoría tiene compromisos internacionales con entidades fiscalizadoras para considerar la temática de género al momento de hacer sus informes, no los consideran, ¿no?
tampoco considera lo que es la interculturalidad, no considera el enfoque de sustentabilidad, y tiene que ver con que quienes están haciendo las auditorías, bueno, pues no son especialistas, ¿no? Son contadores. En la siguiente, bueno, ¿de qué manera concluimos? Pues que en estos 16 años la Conagua no ha corregido sus irregularidades que le ha señalado de manera reiterada la Auditoría Superior de la Federación, que los mecanismos internos de control de la Conagua no están haciendo un trabajo eficiente, no son confiables, ¿sí? Se muestran graves irregularidades en la rendición de cuentas de la Conagua. Y bueno, todo lo anterior, ¿qué es lo que está provocando, no? Pues contraviene el derecho humano al agua y saneamiento, y a realmente asumir la temática del agua como lo marca la misma Ley de Aguas Nacionales, que es como una temática de seguridad nacional. Pues si es de seguridad nacional, creo que ha sido bastante ineficiente, ¿no?, al respecto. O bastante insegura, dice acá Marilyn. Sí, y como recomendaciones, bueno, consideramos desde Control a tu Gobierno que si la Conagua se apegara pues mínimamente la legislación que ya está establecida en sus reglas de operación de los programas, podría mejorar muchísimo en su manera de operar, ¿no? Ese es el punto número uno. O sea, no es iniciar desde cero, ya se tiene algo ahí clarito que debería de apegarse a esta legislación. Por otro lado, bueno, es urgente considerar la creación de una entidad fiscalizadora independiente. ¿Por qué? Porque el órgano interno de control de la Conagua no está dando respuesta a estas ineficiencias de manejo de los recursos. Se requiere también transparentar las acciones por parte de la Conagua, por parte de otras entidades, como por ejemplo la misma auditoría. Ya les mencioné que la auditoría no te brinda información de cómo resuelve esas acciones, ¿no?, de esas irregularidades. Una más, bueno, hay que reforzar estos programas y a la misma Conagua a través de la participación social. O sea, la participación social tiene el poder de, al momento, bueno, como es un beneficiario de estos programas de agua potable, saneamiento, alcantarillado, tiene el poder de decir, aquí hay una anomalía, esto no está funcionando de manera correcta, no ha llegado el beneficio que se planteaba que iba a llegar, y entonces puede ser ahí un alto al mal uso de los manejos de la Conagua, ¿no? Y básicamente es toda la investigación. Para ver más detalles del contenido, les recomiendo que chequen el cuaderno. Viene detallado con el número de auditoría, vienen citas textuales, número de página, porque o sea, no es algo que estamos inventando o creando desde Control a tu Gobierno. O sea, no, son completamente información de los informes que genera la Auditoría Superior de la Federación. Gracias. Verónica, ha sido ilustrativo, ha sido un trabajo exhaustivo de un tema sumamente complejo que no es fácil entender de primera mano, y le agradecemos mucho todo el trabajo y el tiempo que ha dedicado a esta investigación. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a la doctora Carmen Fernández. Carmen es licenciada en Biología por la Universidad de Oviedo en España y doctora en Microbiología por la Universidad de Lausana en Suiza. Actualmente reside en Berlín, Alemania, desde donde trabaja como consultora para diferentes organizaciones internacionales, como investigadora, capacitadora y facilitadora en proyectos de recursos naturales, particularmente en el sector de agua. Entre otras, Carmen trabaja como consultora asociada para la Red de Integridad del Agua, WIN, por sus siglas en inglés, en temas de gobernanza del agua a nivel internacional, con un enfoque particular en América Latina. Bienvenida. Gracias a todos por su presencia hoy aquí. Sé que ha sido mucha información, así que yo nada más quiero resaltar unos puntos que me parecen muy importantes desde mi perspectiva de consultora internacional, pero pues con mucho trabajo en este país también y quizás comparándolo con otros lugares, ¿no?
Entonces, quisiera empezar por esta parte que ya presentó Verónica de las limitaciones que tiene la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Si recuerdan, por una parte están las irregularidades que tiene Conagua, que ya nos ha contado en mucho detalle, y por otra parte está, bueno, pues, cómo puede mejorar su trabajo la auditoría, ¿no? Un poco, una serie de puntos que vemos que están un poco flojos y que debería de mejorarse y unas recomendaciones, ¿no? Les pido disculpas si me repito un poco, pero desde otro ángulo quizás, ¿no? Por una parte está, y hemos resaltado ya varias veces, la falta de capacidad técnica de la auditoría, ¿no? O sea, los auditores son contables, están auditando la hacienda pública. Esto en el sector del agua pues es muy limitado porque aunque hagan visitas de campo, y en algunas ocasiones lo hacen, no tienen capacidad pues, para saber si los materiales son los correctos, si la planta de tratamiento, por ejemplo, realmente está trabajando a su máxima capacidad. O sea, yo he ido numerosas veces al campo en México, cuando digo al campo, a ver esas plantas de tratamiento, a ver esos sistemas de agua potable, y pues uno se encuentra cosas como que la planta de tratamiento está en una zona que está inundada o inundable el 80% del tiempo, se encuentra que se reportan en funcionamiento y de repente llega uno allá y hay un fraccionamiento o un campo de brócolis, no existe la planta de tratamiento y aparece en el inventario, ¿no? A ver, esto es muy obvio hasta cuando uno es contable, pero hay otras cosas más sutiles en las que pues es difícil que una persona sin formación técnica pueda hacerlo, ¿no? Entonces, la primera recomendación está ahí. Se tienen que hacer auditorías no solo técnicas, no solo contables, sino también técnicas. Se necesitan biólogos, ingenieros, este tipo de gente que pueda dar esos detalles que son muy importantes, ¿no? Y no solo los especialistas, sino también, como ya hemos mencionado, la sociedad civil. La gente que vive al lado de esas infraestructuras, que es la beneficiaria de esos procesos, cuando se les da información sobre el presupuesto que está metido ahí, sobre la planta de tratamiento o el sistema de agua potable que está al ladito de su casa, ellos tienen muchísima información para poder ayudar a los auditores a decirles, miren esto, miren aquello, miren que la planta, no hay nadie trabajando ahí desde hace 2 meses. Esas son cosas que cuando nosotros vamos al campo la gente nos dice, por supuesto que hay que comprobarlas y por supuesto que no es la única fuente de información, pero es una fuente de información muy útil y que está ahí y que se puede usar y se usa en muchos otros países del mundo, ¿no? Pero pues aquí es muy muy limitado. Entonces, por una parte eso. Lo segundo, resalto del documento que se está presentando, la distribución del proceso de financiación. ¿A qué me refiero con esto? Hay al menos 5 estados que no se han auditado en 16 años. Durango, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala no se han auditado con respecto al agua, con respecto al trabajo de la Conagua, del agua de saneamiento en el país. Pues la pregunta es obvia, ¿no? Porque si hay una razón, porque hay otras prioridades, pues que se exponga cuáles son esos criterios. Y si no existen, pues que se trabajen cuáles son los criterios para cuando los recursos son limitados, qué vamos a auditar y qué prioridad se le va a dar, ¿no? Ese sería mi segundo punto. Entonces, pues, transparentar esos criterios si existen y si no, definirlos de manera clara, ¿no? Y la tercera limitación que quisiera resaltar, y quizás aquí me repito un poco, pero les voy a dar un ejemplo muy bueno, es el seguimiento a las irregularidades. Si se recuerdan, el seguimiento es que a veces se lo mandan al órgano interno de la Conagua y a veces la auditoría se encarga de ello, pero encargarse de ello quiere decir que da recomendaciones. Realmente no sanciona, no tiene capacidad sancionatoria la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, esto es un gran problema. Por una parte se repiten esas irregularidades porque nadie retoma el trabajo del año anterior. Entonces, pues no se sabe qué problemas había el año anterior y se empieza todo desde cero. Esto es una tirada de recursos y realmente se necesitan retomar esos informes previos como base para los nuevos informes. Esa sería la primera recomendación muy importante. Y la segunda, que haya transparencia en el seguimiento de esas acciones. Por ejemplo, de los 75.000 millones de pesos estipulados por la auditoría como recuperables, como irregulares y por lo tanto recuperables, solo el 1%, 740 millones, se han recuperado de manera efectiva. 98,3 fueron aclarados. Esta es la palabra literal que dice la auditoría. Pero no tenemos muy claro cómo se han aclarado. La información no es pública. Entonces, les leo, por ejemplo, en un caso del estado de Veracruz, donde se gastaron menos dinero que se tuvieran que haber gastado y por lo tanto dejaron de hacer 14 acciones programadas, literalmente dice que el área de quejas del órgano interno de control de la Conagua determinó que no se contó con datos o indicios
que permiten establecer la existencia de presunta responsabilidad atribuible a algún servidor público, emitiéndose el acuerdo de archivo por falta de elementos. Esta es la única información que se encuentra. Lo que nos quieren decir aquí es que la irregularidad no se aclaró, no se esclareció y que no hay ninguna sanción, porque no tienen datos. Entonces, pues no se aclaró el problema y ya está cerrado ese caso, y hay muchos casos así, ¿no? Entonces, repito los datos, de 75.000 millones solo se recuperan 740, ¿no? Puede haber razones detrás, no tenemos por qué dudar de todo, pero estaría muy bien y sería muy útil que esa información fuera transparente y que no nos dijeran que durante 5 años no podemos acceder a ello, ¿no? Sí, entonces, esos 3 puntos que quería sobre el trabajo sobre esas limitaciones que tiene la auditoría. Pero pese a todas las limitaciones que tiene, pues ya nos ha presentado Verónica la cantidad de irregularidades que igualmente reportan de la Conagua, ¿no? Yo quiero solo fijarme en una, hay muchísimas y todas son muy importantes, pero desde el punto de vista de cómo yo trabajo, por ejemplo, y las organizaciones internacionales con las que yo trabajo, es muy grave la baja confiabilidad de los datos que aporta la Conagua. Y les leo, cito de la auditoría, en un caso. La Conagua no dispuso de información confiable, oportuna y suficiente del incremento en la cobertura de servicios de agua potable en zonas urbanas mayores de 2.500 habitantes, como resultado de la operación de la PAZU en 2010. La PAZU, si recuerdan, es el programa urbano, ¿no? De agua y saneamiento urbano. Lo mismo dice, con las mismas palabras, para la cobertura de alcantarillado. Entonces, igualmente, recuerden, estamos hablando del año 2010. Luego la Conagua llega 2011 y publica su situación del subsector del agua potable, alcantarillado y saneamiento, y dice que a diciembre del 2010 la cobertura nacional de agua potable y alcantarillado es de 91.1% y 89.9% respectivamente. La pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo puede ser que si no sabe, le está diciendo la auditoría que no sabe cuál es la cobertura en sus zonas urbanas mayores de 2.500 habitantes, cómo es que publica datos sobre la cobertura nacional, ¿no? Entonces, este problema es muy grave, y es muy grave por varias razones, muchísimas que se puedan ustedes ya dar cuenta, pero 2 principales. Una es que plantea muchas dudas sobre los datos declarados en informes nacionales e internacionales. O sea, el gobierno mexicano está declarando cuál es su cobertura a instancias como las Naciones Unidas, las organizaciones internacionales como la nuestra, pero también las nacionales, trabajamos sobre esos datos, y todos nuestros informes, análisis, diseños de programas van basados en unos datos que uno se plantea realmente hasta qué punto son ciertos, ¿no? Pero quizás incluso más grave que eso es que si no tenemos datos verídicos, si no tenemos datos confiables, es muy difícil hacer una planeación con las prioridades de las necesidades reales del país, ¿no? A nivel, no solo internacional, a nivel nacional, como la Conagua necesita unos datos confiables para saber dónde están las necesidades de este país y dónde tiene que priorizar sus acciones y cómo desarrollar esas políticas públicas, ¿no? Nos hablaba Verónica de los objetivos del milenio. Pues eso, por una parte, hasta qué punto esos datos son confiables, y por otra, simplemente incidir en que es importante esa sinceridad con los datos, ¿no? Cuando hablamos de que hay 9 millones de personas sin acceso a agua potable, es el 5% de la población aproximadamente, o un poquito más. ¿Qué es? O sea, es muy grave que haya 9 millones de personas sin agua potable, ¿de acuerdo? Pero es que de los otros millones de personas que sí tienen agua potable, de los 115 que reportan como que sí tienen agua potable, hay gente que tiene un tubo en su casa que da agua una vez al mes, y esa gente sale dentro de los que sí tienen agua potable. ¿De acuerdo? Entonces, los nuevos indicadores que ahora se están manejando dicen que 39 millones, o sea, estamos hablando del 31% de la población, 1 de cada 3 mexicanos no tiene agua cuando la necesita. Es decir, la tienen, pero de vez en cuando, ¿no? Agua potable estamos hablando siempre. Para que también seamos... algo que también le dice la auditoría a la Conagua es que tiene falta de transparencia en sus metodologías, ¿no? Que va ligado a estos datos. Y eso es muy grave, porque las metodologías nos dicen la realidad, ¿no? Y para que la sociedad civil, los académicos y todo el mundo y la población en general pueda
juzgar lo que hace o no un ente público, que su labor es trabajar para nosotros, para los ciudadanos, pues necesita esas metodologías, ¿no? Y bueno, una de las cosas que ocurre claramente y que se vieron en los datos quizás es que Conagua ha visto reducido su presupuesto de manera bastante fuerte en los últimos años y pues lógicamente se quejan de que necesitan presupuesto para trabajar, sin duda. Pero lo que estamos viendo es que lo prioritario es hacer un uso efectivo de los recursos que ya hay, ¿no? Estamos viendo muchas irregularidades en el uso de los recursos. Nuestra propuesta sería que antes incluso de pensar en cuánto presupuesto más se necesita, que quizás se necesite, hay que utilizar bien el que ya existe, ¿no? Y vemos mucho margen de mejora ahí, ¿no? Dicho todo lo anterior, quisiera simplemente resumir con una recomendación clave para mí, ¿no? Y que ya se mencionó, pero pues la quiero repetir otra vez por ser bien pesada, ¿no? Y es que urge la creación de una entidad reguladora independiente, ¿no? Estamos viendo que está la auditoría, que incluso, o sea, que ya explicaron, ¿no? El órgano interno de la Conagua es el que dirige muchas de las acciones, pero incluso muchas de las recomendaciones o acciones que propone la auditoría pasan por ese órgano interno, ¿no? Esa autorregulación tiene muchas limitaciones, ¿no? Conlleva, pues claramente dos, que voy a nombrar. Uno es la ausencia de control social, porque es un órgano interno y no se abre al control social. Y dos, pues que es muy propenso a conflictos de interés. Y un ejemplo claro es que no tiene independencia presupuestaria. La Conagua paga el presupuesto de este órgano interno, ¿no? De regulación. Entonces eso pues sí plantea muchas dudas, ¿no? Ya hay muchas iniciativas para crear ese órgano, incluso de entidades gubernamentales como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el INTA, tiene una propuesta, se está trabajando en una propuesta, pero realmente son muchos los estudios, incluso del Banco Mundial, de muchas entidades internacionales que indican que la existencia de dichas entidades reguladoras independientes, que tienen casi todos los países, México no la tiene un impacto significativamente positivo en el desempeño del sector. Y estamos hablando del sector de agua y saneamiento, o sea, siempre me gusta volver ahí, ¿no? O sea, no estamos hablando de nos están robando un dinero que no sabemos para qué es, no. Estamos hablando, se están utilizando mal los recursos de tener agua en casa, potable para la población, y de tener saneamiento, ¿de acuerdo? O sea, por favor, manténgalo siempre, ¿no? Entonces, lo que queremos impedir, mejorando los sistemas que existen, es lo que nos dice la auditoría que va a pasar si seguimos así. Que 30 años, además de hundimientos y deslaves que actualmente se presentan en zonas pobladas, pondrá en riesgo, y cito textualmente a la auditoría, la salud humana, la preservación del medio ambiente, el desarrollo social y económico de la región. O sea, eso es lo que nos estamos jugando, ¿de acuerdo? O sea, es bien grave, ¿no? Y simplemente para cerrar, agradecer mucho a Controla tu Gobierno el trabajo que está haciendo y esta presentación. O sea, lo que nos está ofreciendo este trabajo es un análisis serio de la situación, serio y realista, y una serie de propuestas concretas de mejora para tomar como base un trabajo conjunto con la nueva administración. O sea, es la sociedad civil, nacional, internacional, queriendo trabajar con la nueva administración con propuestas bien concretas, y estamos muy abiertos al diálogo, y ese es el mensaje, ¿no? Que es un buen momento para la publicación de estos estudios críticos, pero llenos de recomendaciones. Queremos ser positivos en el futuro. Gracias.